Pasamos a las propiedades de los logaritmos. Tan importante como la definición son las propiedades, y de su manejo depende gran parte de la resolución de los ejercicios que aparecen en este curso de logaritmos y en cursos posteriores, en primero y segundo de bachillerato. Bien, la primera propiedad lo que nos dice es que si nosotros tenemos el logaritmo en base a de una cantidad m más el logaritmo en base a de una cantidad n, eso es igual que el logaritmo en base a de la multiplicación de ambos argumentos. Para que se pueda aplicar tienen que tener la misma base. De manera análoga, si en lugar de suma tenemos una resta, el logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base a de n nos dará como resultado el logaritmo en base a de la división de los argumentos, m partido n. Como tercera propiedad tendríamos que el logaritmo en base a de una potencia es igual que n por el logaritmo en base a de m. Es decir, que el exponente puede pasar delante multiplicando. De manera que esta propiedad nos va a servir para despejar ecuaciones en las que la incógnita se encuentre en el exponente. Porque aplicando logaritmos sabemos que ese exponente puede pasar delante multiplicando. El cambio de base, la propiedad 4, se suele utilizar cuando tenemos calculadoras que no nos hacen cualquier logaritmo. Entonces, cuando yo quiero transformar en logaritmos decimales o logaritmos neperianos, que es habitualmente el tipo de logaritmo que aparece en cualquier calculadora, pues recurro a esta propiedad que nos dice que si yo quiero calcular el logaritmo en base a de una cierta cantidad b, es igual que el logaritmo de cualquier base del argumento partir del logaritmo de esa misma base de la base del logaritmo anterior. Eso quiere decir que si yo tengo una calculadora de las tradicionales que solo calculan logaritmo decimal o logaritmo neperiano, el logaritmo en base a de b se podrá calcular dando el logaritmo de b y dividiéndolo entre el logaritmo de a. O bien, si el logaritmo neperiano, que también aparece en las calculadoras, pues sería el logaritmo neperiano de b entre el logaritmo neperiano de a. El caso es que en esta condición lo que tiene que ser igual es la base de los logaritmos que estamos dividiendo. Y por último, esta última propiedad es una propiedad de identificación. Si yo tengo dos logaritmos que tienen la misma base y que están igualados, logaritmo en base a de m igualado a n, significa que si las bases son iguales, los argumentos son iguales. Esto también es aplicable a las potencias y de ahí es de donde se deduce. Si nosotros tenemos que a elevado a m es igual que a elevado a n, siendo a la misma base, significa que eso no es posible si los exponentes no son iguales. Terminar con esta última propiedad, hay que indicar que los logaritmos identifican los argumentos, pero nunca se tachan. Es decir, que si yo en un momento dado puedo quitar logaritmos por esta última propiedad de identificación, es decir, si yo tengo dos logaritmos con la misma base que están igualados, no tacho los logaritmos no se tachan. Lo que se hace es que se identifican esos argumentos. Igual que en este caso, si dos potencias son iguales, nosotros no tacharíamos las bases. Nosotros lo que haríamos sería identificar los exponentes. Pues con los logaritmos ocurre lo mismo. No se tacha la expresión logaritmo. Vamos a ver mediante un par de ejemplos cómo podríamos utilizar de manera clara las propiedades de los logaritmos. Bien, lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es pasar de una expresión logarítmica a una expresión algebraica. Es decir, que nosotros partimos de una igualdad de logaritmos y lo que tenemos que intentar es reconducir la situación, reconducir la expresión, agrupar los logaritmos de manera que podamos identificar aplicando la propiedad 5 y quitar los logaritmos, es decir, igualar los argumentos. Un ejercicio tipo sería el que nos aparece aquí. Tenemos el logaritmo decimal de a igual al logaritmo decimal de 3 más el logaritmo más 4 veces el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Bien, yo lo que tengo que hacer es agrupar los logaritmos. Para poder agrupar, yo no puedo tener números sueltos, como es el caso aquí de este 4 que está multiplicando. Entonces recurro a la propiedad 3. Dicha propiedad nos decía que el logaritmo de cualquier base de una potencia, el exponente pasa adelante multiplicando.
Eso si recorremos de izquierda a derecha. Si recorremos de derecha a izquierda, lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos un número que multiplica el logaritmo, lo podemos introducir dentro del logaritmo como exponente del argumento. Y eso es lo que hacemos para agrupar esos logaritmos. Este 4 que nosotros tenemos aquí lo pasamos en el siguiente paso, aplicando la propiedad 3, al logaritmo de x a la cuarta. De manera que ya tenemos logaritmo decimal de 3 más logaritmo decimal de x a la cuarta menos logaritmo decimal de y. El siguiente paso será seguir agrupando. ¿Cómo? A través de lo que sería la propiedad 1, que nos dice que si tengo dos logaritmos con la misma base que se están sumando, el resultado es igual al logaritmo de la multiplicación de los argumentos. Aquí lo que tengo son dos logaritmos que se están sumando, el logaritmo decimal de 3 más el logaritmo decimal de x a la cuarta. Luego eso aplicando la propiedad 1 sería el logaritmo decimal de 3x a la cuarta. A continuación ya nos quedan dos logaritmos que se están restando. Luego aplico la propiedad 2. Esa propiedad 2 nos dice que si yo tengo dos logaritmos con la misma base que se están restando, es lo mismo que el logaritmo de esa misma base de los argumentos divididos. Aquí tengo dos logaritmos que se están restando. Luego, eso lo identificaríamos con logaritmo de la división, 3x a la cuarta partido de y. ¿Qué es lo que hacemos finalmente? Pues finalmente nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad 5 de identificación. Si vemos en esa cadena de igualdades, el primer término sería el logaritmo decimal de a y el último término el logaritmo decimal de 3x a la cuarta partido de y. Es decir, hemos agrupado para que nos quede dos logaritmos igualados. Si nos quedan esos dos logaritmos igualados, aplicando la propiedad 5, si son iguales teniendo la misma base, significa que los argumentos son iguales. Es decir, que la a tiene que ser igual que 3x cuarta partido de y. Y entonces hemos hecho lo que nos decía, hemos pasado una expresión que contenía logaritmos a una expresión que deja de contener lo que llamamos expresión algebraica. También podemos recorrer los pasos en sentido contrario y pasar de una expresión algebraica sin logaritmo, aplicar logaritmo y desarrollar esa expresión hasta dejarlo como una suma o una resta de logaritmos. Veamos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que a es igual a la potencia o al producto de a por b elevado al cubo. Y entonces queremos desarrollar eso a partir de los logaritmos. Por la propiedad 5 significa que si dos números o dos expresiones son iguales, si aplico logaritmos, siguen siendo iguales. Bien, una vez que tengo eso, a la parte de la derecha la empiezo a desarrollar. La parte de la izquierda no la puedo desarrollar porque lo que sería el argumento está formado solo por la letra A mayúscula. Sin embargo, nosotros tenemos aquí una multiplicación al cubo. Aplicamos la tercera propiedad y el exponente pasa adelante multiplicando. De manera que nos quedaría 3 veces el logaritmo de a por b. Tenemos una multiplicación en el argumento. Si aplicamos la propiedad 1, en este caso aquí hay un error, sería la propiedad 1, que nos habla de suma, sería igual que la suma de los logaritmos. Entonces quedaría 3 veces el logaritmo de a más el logaritmo de b. Y si aplicamos la propiedad distributiva, nos quedaría 3 veces el logaritmo de a más 3 veces el logaritmo de b. Conclusión, la expresión logarítmica que nos ha quedado sería el logaritmo de a igual a 3 veces el logaritmo de a más 3 veces logaritmo de b. Habrá ejercicios en los que tengamos que pasar de una expresión logarítmica a una expresión algebraica para poder despejar la incógnita y habrá otros casos en los que tendremos que pasar de una expresión algebraica a una logarítmica para poder realizar los cálculos y despejar. Para finalizar el tema y trabajar la aplicación de lo que serían los logaritmos, vamos a tratar con una fórmula que es el interés compuesto. Se puede aplicar a capitales, pero también se puede aplicar a poblaciones. De hecho, esta fórmula se utiliza en el crecimiento de ciertas poblaciones animales, que crecen de manera exponencial. Pues bien, lo que nos dice el interés compuesto, que ya lo vimos el curso pasado, es que el capital final resulta del capital inicial por 1 más el rédito partido de 100 elevado a t. En este curso lo que vamos a ver o lo que vamos a trabajar es despejar esta ecuación el tiempo que está en el exponente. ¿Y cómo despejaremos el tiempo? Pues lo despejaremos aplicando el logaritmo. Si lo que pretendo es despejar esa t, en primer lugar, en esta fórmula, aplicando la propiedad 5, si tenemos dos números que están igualados, si aplico el logaritmo, también se quedan igualados.
¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, lo que aparece en la segunda parte de la igualdad, esto lo podemos ir separando para poder despejar la t. Si tenemos una multiplicación, lo primero que hacemos es separarlo en una suma. Suma de logaritmos aplicando la primera propiedad. Una vez que tenemos esa suma, el logaritmo que está a la derecha, como queremos despejar la t, que la tenemos aquí como incógnita, el logaritmo del capital inicial puede pasar al otro lado restando. Esto, si nos damos cuenta, también lo podríamos haber hecho si en la fórmula inicial pasamos el capital inicial dividiendo. Se puede hacer de una forma o se puede hacer de la otra. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que nos quedamos a la derecha con un único logaritmo que tiene de exponente la incógnita que yo quiero despejar. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicando la propiedad 3 sabemos que el exponente dentro del argumento puede estar como exponente o puede salir fuera multiplicando, que es lo que nos aparece aquí. De manera que el logaritmo de esta expresión ya será un número. Y si yo quiero despejar una incógnita que está multiplicada por un número, ese número que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. De manera que así obtendría el valor de t. Con ejercicios que tengan números concretos se verá más fácil y utilizaremos la calculadora, si es que es necesario, para calcular el tiempo necesario para que se cumpla esta condición.